Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte de la clase y vamos a comenzar a hablar de funciones trigonométricas. Entonces, eh, comencemos entonces con la función seno. Escribamos el primer ejemplo. Tenemos la función y igual al seno de x. Comencemos con el ejemplo más sencillo. Entonces tenemos esta función y igual al seno de x. ¿Cómo sería entonces la derivada? Recordemos que hay dos tipos de notación o escritura para las funciones de sus derivadas, entonces voy a utilizar la otra notación como para que no se nos olvide que hay esos dos tipos de notaciones. Entonces damos f' de x. Cuando yo digo f' de x, que es la derivada, eso se lee como f' de x. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa derivada, la derivada de la función seno de x. ¿Cómo sería la derivada? La derivada de la función seno, bueno, en este caso sí, esto ya es, por decirlo así, cosas que uno tiene que aprendérselas de memoria, porque no es como las funciones algebraicas y polinómicas que todo sale de una manera muy intuitiva, sino que esto ya es cuestión de aprenderse las básicas, las cuatro básicas, funciones básicas, y ya a partir de ahí pues uno soluciona los ejercicios. Entonces tenemos la función seno. La derivada de la función seno es coseno de x. Esa es la derivada de la función seno. Pero tenemos que aplicar lo de la regla de la cadena. Recordemos que, ¿cuál es la regla de la cadena? Voy a mostrársela. La regla de la cadena dice, primero derivamos lo que es la función como tal. Como es la función seno, la derivada es coseno. Después escribimos por y vamos a derivar lo que está dentro de la función seno o dentro del paréntesis. Es algo parecido a la derivada del logaritmo. Recuerda que en la derivada del logaritmo nosotros lo que hacíamos era, mire, por ejemplo aquí está este ejercicio. Recuerda que en la derivada del logaritmo nosotros lo que hacíamos era escribir, no, este es de las polinómicas, las de más arribita. Veamos, la derivada de los logaritmos. Recuerda que en la derivada del logaritmo nosotros escribíamos 1 raya y abajo escribíamos lo que estaba dentro del logaritmo y después multiplicábamos por la derivada de lo que estaba dentro del logaritmo. Algo parecido sucede con la derivada de las funciones trigonométricas. En este caso, uno ya sabe que la derivada del seno es coseno. Después por y va a multiplicar por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro es lo siguiente. Lo que está dentro de la función seno es x, ¿verdad? Listo. Cuando nosotros vamos a hacer la derivada de la letra x, recordemos que x tiene un 1 imaginario al frente y tiene un exponente imaginario también. O sea, es como 1x elevado a la 1. X solita en realidad es esto. Cuando hacemos la derivada, entonces este 1 que está como exponente pasa adelante a multiplicar, queda 1 por 1, 1. Ahora, a este exponente de la x que es 1 le restamos 1, queda x elevada a la 0. Y recordemos que toda expresión elevada a la 0 es 1, entonces esto es 1 por 1, que es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de lo de adentro de la función trigonométrica que es x es 1. Y coseno de x por 1 es igual a coseno de x, porque toda multiplicación por 1 nos da la misma expresión. Entonces esta es la derivada más sencilla, la derivada de la función seno. Vamos a hacer la derivada de la función coseno, que se hace de una manera similar a la del seno. Entonces veamos cómo sería. Entonces, escribamos la función. La función es f de x. Recordemos que se puede escribir f de x o simplemente la letra y. De f de x va a ser igual a coseno de x. Esta es la función coseno, ¿verdad?
Ahora vamos a hacer su derivada. Podemos escribir f' de x o y'. Me gusta más y' porque es mucho más rápido, más sencillo. Entonces la derivada que y' va a ser igual a... Esto te toca aprendérselo uno de memoria. La derivada de la función coseno es menos seno. Y ahora lo vamos a multiplicar por lo que está dentro del paréntesis. Como lo que está dentro del paréntesis, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Como lo que está dentro del paréntesis es x y ya vemos que la derivada es 1, te lo multiplicamos por 1. Y entonces esa sería la derivada. Se ve que es bastante sencillo. Estoy aquí arreglando esto un poco. Y' va a ser igual a menos seno de x. ¿Listo? Bueno, esos son los casos más sencillos. Obviamente en los parciales a usted le aparecen cosas un poco más complejas. Vamos a subir el nivel. Comencemos con la función seno. Comencemos con el nivel de la función seno. Subámosle el nivel. Entonces, la función va a ser y igual, coloquemos seno de 2x al cubo. Coloquemos algo así. Seno de 2x al cubo. Listo. Entonces ya tenemos esa función. Ahora vamos a hacer la derivada. Te va a quedar y' va a ser igual. Entonces ya sabemos que la derivada de la función seno es coseno. Entonces escribimos coseno. Esto toca copiarlo y pegarlo. Siempre va a ser así. O sea, la derivada de la función seno es coseno. Copiamos y pegamos lo que está adentro. Ahora vamos a hacer la derivada de lo que estaba adentro. Entonces la derivada de lo que estaba adentro, ¿cómo es? Este 3 multiplica el 2 que está adelante. Entonces quedaría 3 por 2, 6. Colocamos la letra x. Y ahora como el exponente era 3 le restamos 1. Entonces queda 2. Entonces esa va a ser la derivada. Si ve que es bastante sencillo, solamente es cuestión de uno tener cuidado. Listo. Ahora vamos a subir un poco más el nivel. ¿Qué tal que usted tuviera una función como la siguiente? Y igual al seno del logaritmo natural de x. Listo. Supongamos que usted que le salió en el parcial esa función. De la derivada es sencilla, uno no tiene que dejarse llevar por los nervios. Va a quedar y', va a ser igual. Entonces sabemos que la derivada de la función seno es coseno. Lo que está dentro lo copiamos y lo pegamos. Copiar y pegar. Listo. Cerramos. Ahora por la derivada de lo que está dentro de la función. De la derivada de lo que está dentro es bastante sencilla. Recordemos que cuando era un logaritmo, uno lo que hacía era escribir una fracción en donde arriba se coloca el 1, abajo se coloca lo que tiene adentro el logaritmo, y eso lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Como lo que está adentro del logaritmo es x, ya sabemos que la derivada de x es 1, colocamos 1. Y si ve que no es nada complicado. Esto que acabamos de hacer, esa combinación de funciones, la derivada de esa combinación de funciones, es lo que se conoce como la regla de la cadena. ¿Listo? Ahí ya estamos aplicando lo que es la famosa regla de la cadena. Ahora continuemos subiéndole el nivel a la función coseno. Entonces vamos a hacer un ejercicio de la función coseno. Entonces supongamos que tenemos la función y igual a coseno, abrimos paréntesis, veamos qué nos inventamos ahí. Inventémonos lo siguiente, que tenemos aquí x y aquí x a la 5. Listo. Tenemos esa función y nos piden que hallemos la derivada. De la derivada va a ser y igual
Te recordemos que la derivada del coseno es menos seno. Entonces escribimos menos seno. Abrimos paréntesis, lo que está dentro lo copiamos, lo pegamos, cerramos aquí. Y ahora esto lo vamos a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Ahora, dentro del paréntesis tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente fracción. Tenemos x sobre x elevado a la 5. Listo. ¿Cómo vamos a hacer entonces la derivada? Para hacer la derivada primero tenemos que reescribir esto utilizando lo que ya hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Que cuando tenemos una fracción y arriba tenemos puras multiplicaciones y abajo puras multiplicaciones, lo que hacemos es, si es la misma letra, al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo. Entonces aquí es 1 menos 5, nos queda menos 4. Entonces esto es equivalente a tener x a la menos 4. Ahora sí podemos hacer la derivada. De la derivada de esto, recordemos que el exponente pasa adelante, quedaría menos 4. Como acá hay un 1 imaginario, entonces quedaría menos 4 por 1 menos 4. Colocamos la letra y ahora al exponente le restamos 1, entonces como es menos 4 le restamos 1 y queda menos 5. De ahí esa ya la derivada. Entonces, como ya tenemos la derivada, la escribimos aquí. La derivada nos dio menos 4x a la menos 5. Listo. Esa ya es la derivada de nuestra función. Tal vez toca arreglarla un poquito. ¿Qué toca arreglarla? Notemos que aquí tenemos menos seno y aquí tenemos por menos esto. Y por la ley de los signos, menos por menos nos da más. Por lo tanto, eso se puede escribir como menos por menos más. Antes escribimos solamente seno positivo de x sobre x a la 5. Aquí por 4x a la menos 5. ¿Qué más podemos arreglar? Bueno, ya arreglamos lo de los signos. ¿Qué más podemos arreglar? Notemos que a los profesores no les gusta que los exponentes sean negativos, entonces por lo tanto vamos a bajar ese exponente. Entonces va a quedar, voy a copiar esto hasta acá, lo voy a copiar, listo. Ahora colocamos rayita y ese x que estaba arriba como exponente negativo va a bajar y va a quedar el exponente positivo. Listo. Entonces ya nos quedó todo a la perfección. Entonces, si ve que la introducción que hicimos al comienzo de la clase, o sea, cuando vimos esto de las fracciones, de las potencias, se ve que uno diría, bueno, ¿y eso para qué? Ya estamos mirando para qué era eso. Porque todo lo que hemos aprendido aquí al comienzo de la clase, en realidad es lo que estamos aplicando en las derivadas y también las vamos a aplicar en las integrales. Entonces, aquí es donde estamos viendo que necesitamos comprender lo que vimos al comienzo de la clase. Listo. Hagamos un último ejemplo así de la función coseno. Supongamos que tenemos f de x igual a la función coseno de mire, se me vino a la cabeza un buen ejercicio. El coseno de la raíz cuadrada, aumentemos el nivel, que sea raíz cúbica. Coseno de la raíz cúbica de x al cuadrado. Listo. A pesar de que pareciera que se ve difícil, en realidad esto es muy sencillo. Te vamos a hacer la derivada. La derivada va a ser y' igual. Entonces, como sabemos que la derivada de la función coseno es menos seno, escribimos menos seno, abrimos paréntesis, escribimos esto tal y como está, copiar,
pegar. Esto en realidad es la regla de la cadena. Todo lo que estamos haciendo es regla de la cadena. Listo. Ahora vamos a hacer la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Pero para poder hacer esa derivada tenemos que transformar esta raíz en una potencia. Tenemos entonces esta raíz. La vamos a transformar entonces en una potencia. ¿Cómo hacemos? Recordemos que lo que hacíamos era colocar la base, que en este caso la base es x, y vamos a escribir un exponente que es una fracción. En el denominador vamos a colocar el índice de la raíz, que en este caso es 3, acá 3, y en el numerador vamos a escribir el exponente que ya tenía la base, que en este caso es 2. Listo, ya transformamos esa raíz en una potencia. Ahora ya podemos derivar. Te recordemos que para derivar el exponente de la letra lo colocamos adelante. Adelante colocamos 2/3, o en otras palabras, como acá hay un imaginario, 2/3 por 1, 2/3. Ahora colocamos la letra, que en este caso es x, y vamos a hacer lo siguiente. Como al exponente nosotros le tenemos que restar 1, ¿verdad? Al exponente nosotros tenemos que restarle 1. Entonces, un momento, aquí corrijo esto. Como al exponente tenemos que restarle 1 y el exponente es 2/3, vamos a hacer lo que ya sabemos hacer. Como en 2/3 escribimos 2/3. Listo. Y ahora le restamos 1. Como a una fracción estamos restando un número entero, tenemos que convertir ese número entero en una fracción. Entonces esto va a ser 2/3 menos 1 sobre 1 imaginario. Este 1 le colocamos 1 imaginario abajo para que quede como una fracción. Ahora sí ya tenemos una resta de fracciones. Ya que tenemos las dos fracciones escritas, volvemos y aplicamos lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, para este caso, ¿cuál es el denominador contrario? Es 1. Te vamos a multiplicar arriba y abajo por 1. 1 por 2, 2. Y 1 por 3, 3. Listo. Como es una resta, escribimos el símbolo de resta. Ahora, miramos esta fracción y cuál es el denominador contrario. El denominador contrario es 3, entonces multiplicamos arriba por 3, 3 por 1, 3, y multiplicamos abajo por 3, 3 por 1, 3. Ahora sí ya podemos hacer la operación, porque ya tenemos una resta de denominadores comunes o denominadores iguales. Cuando tenemos común denominador, entonces lo que hacemos es restar común y corriente. Aquí quedaría 2 menos 3. Si a 2 le quitamos 3, nos queda menos 1. Entonces escribimos aquí menos 1. Y escribimos el 3 común y corriente. Nos queda menos 1/3. Listo, entonces, ¿por qué hicimos todo esto? Porque recordemos que al exponente, después de hacer la derivada, tenemos que restarle 1. Entonces aquí, que es donde íbamos, le vamos a restar 1. Entonces veamos, démosle control aquí Z, control Z. Entonces aquí quedaría así. Entonces a 2/3 le restamos 1 y nos queda menos 1/3. Aquí, menos 1/3. Listo. Entonces, ya hicimos la derivada de lo que estaba dentro de la función c. Entonces le damos copiar porque está la derivada y la pegamos acá. Listo. Toca arreglarle una cosita. Creo que ya sabe cuál es. Y es que a los profesores no les gusta que los exponentes sean negativos, por lo tanto toca colocarlos positivos. Entonces vamos a corregir eso, que y comita o y prima va a ser igual. Esto va a ser tal y como está. Te le damos copiar y pegar. Te le damos copiar. Aquí pegar. Y ahora,
Esta x que tiene exponente negativo la bajamos para que tenga exponente positivo. Al bajarla va a quedar acompañando al denominador 3. Te va a quedar 3x a la 1/3 positivo. Listo. Entonces ahí ya queda nuestra derivada. Si ve que no es difícil, la cuestión es tener buenas bases en matemáticas. Y las bases en este caso para las derivadas y las integrales es lo que yo le expliqué al comienzo. De yo que le recomiendo o qué voy a hacer, voy a dejarle unos ejercicios al final de esta clase para que usted los practique en el transcurso de la semana. Esos ejercicios van a ir enfocados más que todo en las bases. ¿En las bases cuáles son? Lo que son suma, resta, multiplicación, división de fracciones, convertir raíces en potencias, cuando tiene potencias en una fracción, cuando tiene potencias negativas convertirlas en positivas, todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Ya vimos la derivada de la función seno y la función coseno. Ahora lo que vamos a hacer es ver la derivada de la función tangente. Y aquí me acabo de dar cuenta que me falta explicar también la función secante. Entonces aquí voy a escribir derivada de la función secante. Y para ahora explicarla. ¿Listo? Bueno, entonces aquí un momento voy a colocar esto de manera más bonita. Listo. Bueno, entonces continuemos. Vamos a hacer la derivada de la función tangente. ¿Cómo es la derivada de la función tangente? También esa toca aprendérsela una de memoria. Entonces comencemos con la más sencilla. Si tiene la función y igual a tangente de, no sé, x al cuadrado. Listo. Si tiene la derivada de la función tangente de x al cuadrado, la derivada es la siguiente: y' o y comita igual. La derivada de la función tangente siempre va a ser, toca aprendérsela una de memoria, secante al cuadrado de lo que está adentro, que es x al cuadrado. Aquí también estamos aplicando regla de la cadena. Entonces mire, la derivada de la tangente es secante al cuadrado de lo que está dentro de las paréntesis ahora vamos a hacer la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de lo que está dentro del paréntesis es 2x, porque este 2 pasa a multiplicar 1 de adelante, 2 por 1 2, y a este exponente que es 2 le restamos 1, por eso queda 2x. Esa es la derivada. Si ve que no es muy difícil, solamente es cuestión de que usted se aprenda esto de memoria, que la derivada de la función tangente es secante al cuadrado. Hagamos otro ejercicio. Tenemos y igual a tangente del logaritmo natural de 2x. Listo. Aparentemente es un ejercicio difícil, pero en realidad no lo es bastante fácil. Te vamos a escribir y igual. Ahora, recordemos, la derivada de la función tangente es secante al cuadrado. Ahora, lo que está dentro del paréntesis lo copiamos y lo pegamos. Copiar, pegar. Ahora, vamos a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Adentro del paréntesis tenemos la función logaritmo. Entonces, como la derivada del logaritmo también es bastante sencilla, escribimos una fracción, arriba escribimos 1, abajo escribimos lo que tiene adentro el logaritmo, que en este caso es 2x, y eso lo vamos a multiplicar por lo que tenía adentro el logaritmo. Adentro el logaritmo que tenía 2x, y con la derivada de 2x es 2. ¿Por qué 2? Porque recordemos que esta x está elevada a la 1
ese 1 multiplica por 2, entonces 1 por 2, 2. Ahora quedaría x elevado a la 1, pero ese exponente que tenía le restamos 1, entonces quedaría x elevado a la 1 menos 1, que es x a la 0, y x a la 0 da 1, entonces por lo tanto es 2. Entonces esa es la derivada. Obviamente podemos hacerle algunos arreglos. ¿Cuáles son esos arreglos que le podemos hacer? Por ejemplo, arriba tenemos 2 y abajo tenemos 2, eso se puede simplificar. Entonces solamente nos quedaría el resultado secante al cuadrado de el logaritmo natural de 2x, listo, por 1 sobre x, y ese es el resultado. Entonces, si ve que no es muy complicado, listo. Eso en cuanto a la función tangente. Ahora vamos a mirar qué sucede con la función secante. Esa también toca uno aprenderse la memoria. Bueno, antes de seguir, note que todo lo que hemos estado haciendo es la regla de la cadena, ¿listo? Cuando le pregunten lo de la regla de la cadena, es esto lo que hemos hecho, que es cuando son derivadas cuando son funciones que están combinadas, y cuando hacemos la derivada, entonces toca derivar una, después la otra y así. Entonces vamos a ver cuál es la derivada de la función secante. Entonces si tenemos la función y igual a secante de x, esa es la función, y nos piden la derivada es muy sencilla. Hacemos y' va a ser igual. La derivada de la secante es así, secante de x por tangente de x por la derivada de lo que tiene adentro la función secante. Como adentro de la función secante está x, la derivada de x es 1, y esa sería entonces la derivada. Obviamente esto se puede arreglar para que quede más bonito, en que queda y' va a ser igual a secante de x por tangente de x por 1. Pero cuando usted multiplica cualquier cosa por 1, pues da lo mismo, ¿verdad? Entonces solamente le va a quedar secante de x por tangente de x, y esa es la derivada. ¿Sí ve que es fácil? Hagamos otro ejercicio, pero lo vamos a subir el nivel, que sea un poquito más difícil, entre comillas, ¿no? Porque pues en realidad esto es bastante sencillo, solamente hay que tener buenas bases. Supongamos que tenemos la función y igual a secante de x al cuadrado. ¿Listo? Tenemos eso. Y nos piden la derivada. Entonces para hacer la derivada colocamos y' va a ser igual. Entonces, ¿cuál era la derivada de secante? Es secante. En este caso, como es x al cuadrado, antes queda secante de x al cuadrado porque me saldrá 3. Secante de x al cuadrado por tangente de x al cuadrado, que es secante de x al cuadrado por tangente de x al cuadrado por, ahora lo que hacemos es la derivada de lo que estaba dentro de la secante. Dentro de la secante era x al cuadrado, entonces la derivada es 2x. Bien, ¿sí ve que no es nada difícil? Listo. Ahora vamos a hacer algo bien complejo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para que se vea de una mejor manera la regla de la cadena. Entonces tenemos la función y igual a secante del seno de x al cubo.
Listo. Si ve que hemos combinado aquí tres funciones, hemos combinado aquí tres funciones. Entonces, ¿cómo será la derivada? La derivada va a ser y comita o y prima. Entonces, ¿cuál es la derivada de la secante? Es secante de lo que tiene adentro, entonces seno de x al cubo cerramos, pero baja un poquito a que vea mejor. Listo. De secante de lo que tiene adentro por tangente de lo que tiene adentro. Entonces volvemos y escribimos seno de x al cubo, cerramos, ahora sí, la derivada de lo que estaba dentro de la secante. Adentro de la secante teníamos la función seno. Entonces la derivada de la función seno es coseno. Entonces escribimos coseno y escribimos adentro lo que tenía la función seno, que es x al cubo. Note que esto es la regla de la cadena. Listo. Coseno de x al cubo. ¿Por qué coseno de x al cubo? Porque la derivada del seno es el coseno y escribimos lo que estaba adentro. Listo. Y finalmente por la derivada de lo que está dentro de la función seno. Como adentro de la función seno tenemos x al cubo, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Por qué 3x al cuadrado? Porque acá hay un 1 imaginario, entonces 3 por 1, 3. X y a ese exponente que era 3 le restamos 1, que queda 2. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio. Si ve que esto es muy sencillo, todo es cuestión de uno practicar y practicar. Listo. Ahora, para culminar la clase de hoy, vamos a ver la derivada de una multiplicación y la derivada de una división. ¿Cómo es eso? Empecemos con la derivada de una multiplicación. Entonces, si tenemos la función y igual y tenemos una multiplicación, por ejemplo, si tenemos x al cuadrado, puede ser por una trigonométrica por el seno de x. Si ve que es una multiplicación, entonces, ¿uno cómo hace la derivada de una multiplicación? Muy sencillo. La derivada de una multiplicación se hace así. La derivada del primer factor. El primer factor es x al cuadrado. Entonces escribimos la derivada del primer factor. La derivada de x al cuadrado es 2x. Listo. Más, colocamos más. Bueno, perdón. Listo. La derivada del primer factor ya la tenemos, que es 2x. Por el segundo factor sin derivar, que es seno de x. Ahora si escribimos más. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Ahora va a ser la derivada del segundo factor, la derivada del seno es coseno de x. Pero como recuerden que en las funciones trigonométricas se ve también la regla de la cadena, entonces la derivada del seno es coseno de x por la derivada de lo que tiene adentro, que es x, entonces por la derivada que está dentro, que es 1. ¿Listo? Entonces bueno, haciendo recorderis, cuando usted tenga una multiplicación, va a ser así. La derivada del primer factor, en este caso es 2x, por el segundo sin derivar. Siempre va a colocar más. Ahora más. Ahora, la derivada del segundo factor, que en este caso es seno de x, entonces la derivada del segundo factor es coseno de x por 1, por el primer factor sin derivar, que en este caso es x al cuadrado. Listo, esa es la derivada. Lo único que toca hacer ahora es como hacerle unos pequeños arreglos. Te va a quedar y' igual a 2x seno de x más este 1 no afecta en nada en la multiplicación, entonces va a quedar coseno de x por x al cuadrado, y ya ese es el resultado. Si ve que es bastante sencillo, así es que se hace.
con la multiplicación. Hagamos otro ejemplo para la multiplicación. Supongamos que tiene la función y igual a... ¿qué le colocamos? Coloquémosle x al cubo por logaritmo natural de x. Tiene una multiplicación de funciones. Entonces vamos a hacer la derivada de esa multiplicación de funciones. Va a ser y' igual. Recordemos, para hacer la derivada de una multiplicación se hace así. La derivada del primer factor, en este caso el primer factor es x al cubo, entonces la derivada del primer factor va a ser 3x al cuadrado. De la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, en este caso el segundo factor es el logaritmo natural de x, ese no lo derivamos. Ahora más, siempre coloca más. Ahora lo contrario, la derivada del segundo factor, en este caso el segundo factor es el logaritmo natural de x, de la derivada de un logaritmo se hace así. Recordemos que hacemos una fracción, escribimos arriba 1, abajo escribíamos lo que tenía dentro el logaritmo, que en este caso es x, al lado lo multiplicamos por la derivada de lo que tenía dentro el logaritmo, que en este caso es x, entonces la derivada de x es 1 y ya. Esa es la derivada del segundo factor por el primer factor sin derivar, que es x al cubo. ¿Listo? Entonces como tal, esa ya es la derivada. Solamente falta hacerle los retoques o los arreglos. Entonces queda y' va a ser igual a 3x al cuadrado por el logaritmo natural de x más este 1, pues no afecta en nada de esta multiplicación, pero este x al cubo lo podemos poner acá arriba. Te va a quedar una fracción donde arriba queda x al cubo. ¿Por qué queda arriba? Porque este 3x al cubo se multiplica por este 1. Te queda x al cubo y abajo queda x. ¿Listo? Esa sería la derivada de una multiplicación. Y ya para culminar, entonces vamos a hacer lo que es la derivada de una división. Esto de derivadas de orden superior lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la derivada de una división. Entonces vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos la función y igual y tenemos una división o una fracción, que arriba tenemos 2x y abajo tenemos el seno de 4x, puede ser. Esta es una función que es una división. ¿Cómo sería la derivada? Entonces la derivada es y comita o y prima, va a ser igual, escribimos nuevamente una fracción y ojo a lo siguiente, esto también tenemos que aprenderlo de memoria. Va a ser la derivada de lo de arriba, arriba tenemos 2x, la derivada de 2x es 2, entonces la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar. Entonces copiamos y pegamos esto. Entonces copiamos, no quiere, copiamos y pegamos esto. No se copió bien. Ya. Copiamos y pegamos. Listo. Te recordemos, la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar. Ahora, ya no se coloca más como en la multiplicación, sino menos. Aquí siempre vamos a colocar es menos, ¿listo? Ahora, menos, ahora lo contrario. La derivada de lo de abajo, en este caso la derivada de lo de abajo sería la derivada del seno, es el coseno. Escribimos lo que tiene adentro, que es 4x. ¿Listo? La derivada es el coseno, escribimos lo que tiene adentro. Ahora por la derivada de lo que tiene adentro. Y la derivada de lo que tiene adentro es 4x. Es 4. ¿Por qué? Porque la función es 4x. Entonces la derivada de lo que tiene adentro es 4. ¿Listo? Ahora por... Como esta es la derivada de lo de abajo, ahora toca escribir lo de arriba sin derivar, que es 2x.
Y abajo lo que vamos a escribir es esto mismo, pero elevado al cuadrado. O sea, lo que ya está abajo, volvemos, lo escribimos abajo, pero elevado al cuadrado. O sea, va a quedar seno al cuadrado de 4x. Y entonces esa sería la derivada. Obviamente esto lo podemos escribir más bonito, más organizado. Entonces va a quedar y' va a ser igual, creemos una fracción. De aquí va a quedar 2 seno de 4x, 2 por el seno, perdón, acá, 2 por el seno de 4x menos, ahora 4 por 2 es 8, de aquí quedaría 8x, de aquí va a quedar menos coseno de 4x por 8x. Y abajo escribimos lo que ya está. Entonces lo escribimos acá. Y esa sería la derivada de una división o de una fracción. Hagamos otro ejemplo. Entonces tenemos la función y igual a, digamos que tenemos logaritmo natural de x y abajo tenemos seno de x y nos piden hallar esa derivada. Entonces lo que vamos a hacer es solucionar la derivada. Entonces va a quedar y' va a ser igual, escribimos aquí la fracción. Entonces va a ser la derivada de lo de arriba. ¿Cómo sería la derivada de lo de arriba? Entonces es una fracción, porque un logaritmo, entonces escribimos 1, abajo escribimos lo que tiene dentro el logaritmo, que es x, y al lado lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que en este caso la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que es x, la derivada es 1, escribimos 1. Listo, entonces la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, que en este caso es seno de x. Listo. Ahora menos, recuerden que cuando son divisiones siempre colocan menos, la derivada de una división siempre es menos. Ahora al contrario, la derivada de lo de abajo, la derivada de la función seno es coseno, escribimos lo que tiene adentro. Ahora por la derivada de lo que tiene adentro, entonces la derivada de x es 1. Y por, esto como tal es la derivada de seno, ¿listo? Ahora, este por es porque lo va a multiplicar por lo de arriba sin derivar, que es logaritmo natural de x. Y por último lo que tenemos que hacer es esto que está abajo, que en este caso es seno de x, volverlo a escribir abajo pero al cuadrado, o sea va a ser seno al cuadrado de x. ¿Listo? Esa es la derivada. Si ve que no es cosa del otro mundo, no es nada difícil, es algo bastante sencillo. Listo, entonces vamos a terminar organizando esa derivada. Te va a quedar y', va a ser igual, aquí colocamos una fracción. Arriba, está multiplicando eso por 1, entonces eso no afecta en nada a esa multiplicación, te va a quedar. Y bueno, ¿y qué más podemos hacer? Este seno lo multiplicamos por lo que está acá arriba, que es 1, entonces quedaría seno por 1, nos queda el mismo seno. Entonces aquí creamos otra fracción, te va a quedar seno de x por 1, seno de x. Entonces escribimos aquí seno de x, seno de x. Y debajo colocamos esa x que ya tenía, entonces x, listo, menos, escribimos aquí menos, veamos, ya, menos. Ahora, aquí también estamos multiplicando por 1 y eso no afecta en nada, entonces escribimos coseno de x por el logaritmo natural de x. Listo. Y abajo pues escribimos lo que ya estaba al cuadrado.
Entonces seleccionamos esto, le damos copiar y pegar. Listo. Entonces ese es la derivada de un cociente o de una división. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a enviar entonces los videos y también le voy a enviar unos ejercicios para que vaya practicando. ¿Listo? Entonces, me despido y espero que la explicación haya sido lo más clara posible. En caso de que tenga alguna duda, pues me puede preguntar. Entonces me despido y que esté bien.